Es importante decir que con la conversación que vamos a tener ahora y también a partir de este caso, por supuesto, no queremos condenar o caricaturizar a la juventud de un modo particular, porque sabemos además que estas son conductas que no están presentes hoy en la juventud y que nunca habían existido antes, también han existido antes, pero queremos hablar de eso. A ver si nos damos un tiempo para reflexionar cómo podemos ayudar a que nuestros niños, niñas y jóvenes crezcan en ambientes quizás más felices y menos violentos de los que nosotros mismos estuvimos expuestos. Es lo que tomamos contacto con José Eduardo Abadí, que es psiquiatra, psicoanalista y académico, porque se ha hablado de alcohol, se ha hablado de racismo, se ha hablado de clasismo, de xenofobia, que son actitudes que han estado presentes en nuestra sociedad siempre. También se ha hablado de ese machismo, de esa forma en la que educamos a los niños a golpear, a pegarse, a sacar toda su testosterona de una manera en la que muchas veces no logran controlar. ¿Será eso lo que puede explicar cómo jóvenes deportistas, estudiantes terminan convirtiéndose en asesinos, doctor? Buenos días, muchas gracias por estar conectado con DiNews. Buenos días para usted y para toda su audiencia. Me parece una introducción muy inteligente la que hizo, porque puso sobre la mesa varias preguntas, ¿no es así? Partiendo de la base del impacto emocional que provocó ese acontecimiento hace 3 años, donde salvajemente un joven indefenso fue atacado por un grupo que tomaba características patroteriles, ¿no? Probablemente haya un jefe de manada y los demás que, contagiados y obedientes a determinadas consignas, se abalanzan en una golpiza que termina con la muerte de este joven, al cual, como dice la madre de un modo muy conmovedor, le arrancan la vida, ¿verdad? La muerte es perpetua, lo dijo de un modo muy claro y conmovedor. Lo que no vimos allí, que fue en ese acto que podríamos definir como de típica violencia. Ni siquiera podemos pensar en términos de agresión, que hay una diferencia con un objetivo determinado en función de una causa previa y una finalidad última. Acá es un estallido de violencia. La violencia se caracteriza por tener como meta simplemente la destrucción, la disolución. Es un ejercicio no de poder, sino de fuerza, en la cual lo que se hace es destruir. No hay un para qué posterior que tendría que ver como cuando se ejerce un poder autoritario, que es la dominación, por ejemplo, o el control. Acá son impulsos que tienen que ver muchas veces con el sadismo, con el placer sádico de la destrucción, con el ejercicio y la demostración de una imaginaria potencia que se verifica no en la creatividad, sino en la destrucción, y que no conoce el límite. Es muy importante esto de que no hay límite. No conoce el límite. ¿Cómo? No conoce el límite, dice usted, que es relevante esa frase. No conoce el límite porque en el momento de la violencia se desconoce, se pierde, o es porque probablemente fueron chicos que siempre jugaron con la violencia y nunca conocieron el límite de ella. Muy buena disquisición. Por empezar, es un concepto frágil, es un concepto endeble. La idea del límite es muy cuestionable para ellos. Sí puedo igual, total no pasa nada. Pero también es cierto, por eso me interesa tu acotación, que en el ejercicio mismo, por más mínimo en tiempo que sea de esa violencia, hay una potenciación de la misma. E incluso un contagio cuando son varios. Y entonces el límite aún más, la frontera aún más entre lo que sí y lo que no, lo posible y lo imposible, el derecho a la vida y no tengo registro del semejante, se pierde. Entonces, en ese momento no hay la posibilidad ni de pensar qué estoy haciendo ni qué es lo que puede ocurrir, sino que hay una descarga donde lo único que parece estar en juego es un placer sádico, un ejercicio de autoafirmación equivocada, enferma, donde a través de, y que tiene como costo la seguridad, la vida, el cuerpo, el físico del otro, gratifico mi enfermedad. Usted ha hablado de autoafirmación, también ha hablado de demostraciones de una potencia imaginaria, habla de una especie de, cuando nosotros decimos autoafirmación y de un imaginario, ¿de qué es lo que queremos afirmar? ¿Qué es lo que cuando en este caso vemos se quiere afirmar a través de una acción tan brutal y violenta como esta? Yo soy el principal
un halago narcisista donde la única cosa que me interesa es el propio yo, donde yo puedo, al destruir al otro, adquirir una superioridad que parte seguramente de una endeblez de fondo, pero que a través de esa violencia puede adquirir como un lugar de dominio, no de dominio, porque eso sería una cosa más como un plan armado con una finalidad específica, adquiere un carácter de superioridad, diría yo, ¿no? Y yo creo que allí lo muy interesante es que la ausencia de normas los deja muy desamparados a todos, porque cuando usted hablaba del problema de lo social, cuando dijo muy bien que además del lamento, del duelo, del llanto que provoca esta desgracia, que ahora la madre dice algo muy interesante, que es: no me devuelven a mi hijo, pero en la medida que haya una condena y una sanción, este crimen que tuvo lugar deja de estar ocurriendo todos los días, que es la sensación que se tiene cuando algo no tiene justicia. Esto es muy, muy importante. Pero bueno, eso nos lleva a esa pregunta acerca del tiempo actual, de la sociedad de hoy, de la juventud en este tiempo, y nos tiene que llevar a pensar que las normas son lo que dan libertad. La gente cree que la norma, que el límite, que la frontera, que los valores oprimen, reprimen, son autoritarismos. No, la norma es lo que nos permite movernos con un nivel de previsibilidad en el cual podemos, en el respeto del otro y en el ejercicio de mis derechos, crear. Eso es libertad, eso es convivir. Violencia significa la imposibilidad de hablar. Violencia es la antipolítica. Violencia es por eso es lo antiparlamentario. ¿Qué es la política? Parlar, ¿no? Parlamentario. La violencia inhibe la comunicación. ¿Sabe lo que significa comunicar etimológicamente? Compartir. Es dialogar. Dialogar y comunicar, compartir, ese es el sentido. La violencia termina con eso. Y termina con el rasgo humano que permite tener relaciones. Relaciones significan que no solamente existo yo, sino que existo yo porque existís vos. Doctor, hay algo que a mí... yo quise plantear esta nota, esta entrevista con usted, entre otras cosas, porque yo estoy segura que muchos de los padres, los condenados ayer, nunca imaginaron que sus hijos se iban a terminar convirtiendo en asesinos. O sea, como justo 8 cabros que estaban condenados o que tenían rasgos psicópatas iban a convivir y se iban a relacionar desde chicos. Probablemente muchos de ellos nunca imaginaron estar en este momento. Y así como dramática es la situación y trágica es la situación de la familia del joven Fernando Báez Sosa, también es dramática para esas otras familias. Son vidas que se truncan, familias que se destruyen. Y usted ha hablado de algo que es bien importante y por favor, le quiero poner esto sobre la mesa para que usted nos diga todo lo que nos tiene que decir. ¿Cómo? Usted ha mencionado algo que es relevante, que tiene que ver con las normas, con cómo somos padres y madres en una sociedad que ha transitado también de aceptar que habían prácticas violentas en el enseñar, en el aprendizaje. Eso es bien relevante. Habían prácticas violentas que luego dieron paso a otras tendencias que tenían que ver con, por ejemplo, el dejar que los niños eligieran, no obligarlos. Y en ese entremedio nos hemos ido perdiendo, no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son nuestros límites y nuestras posibilidades también para poder educar en esas normas? ¿Qué quizás tenemos que cambiar, pero no abandonar del todo, sino que transformar la manera en la que lo transmitimos con nuestros hijos? Tal cual. Y coincido en la dramática general de la situación, ¿no? Estamos frente a un escenario que nos conmueve y no podemos encontrar un costado que pueda decir uno, bueno, esto sí. Es una dramática general, pero dijiste algunas cosas que son importantes. Los padres tenemos que poder ser observadores, tenemos que poder mirar con la mayor, si uno quiere, agudeza posible, pero también con la menor tentación de ver lo que deseo y no ver lo que es. Hay que ver lo que las cosas son, no solamente lo que deseo. En la vida esto es muy importante, como en la política. Cuando voto lo que quiero, lo que deseo que sea, en lugar de lo que realmente puedo observar que es cuando aparecen los grandes errores, ¿no? Los padres
Es verdad que tenemos que dar libertad a que el hijo sea. Uno da un hijo a la vida. Tenemos que darle a la potencialidad del hijo el permiso que vaya escribiendo su propio argumento. Sí, pero también los hijos que empiezan siendo menores son nuestra responsabilidad. Tenemos que tener un compromiso, tenemos que tener un no, tenemos que tener un diálogo. Diálogo es fundamental, que es transitarse recíprocamente. Y habrá momentos en que tal vez podamos equivocarnos en los límites que pongamos. Bueno, si es así, cuando crezcan, nos dirán, te equivocaste en eso y harás vos con tus hijos otra cosa. Pero lo que no podemos evitar, porque, a ver si a lo mejor se me va de mano, es a una ajenidad con el comportamiento y la vida que nuestros hijos hacen, con las amistades que tienen, y con un tema básico, que es la repetición. Si uno ve las historias, ve, este fue el primer episodio en que un grupo de jóvenes o este grupo de jóvenes tenía peleas. No, muchas veces sabemos de casi como que el programa es algo que termina en una pelea, ¿no? Que ahí de lo que yo hablo como la pulsión sádica, la cosa, el placer equivocado, la imposibilidad de compartir algo que tiene que ver con lo creativo y con lo vital. La repetición es uno de los signos característicos que nosotros como psicoterapeutas, como psiquiatras, como psicoanalistas tenemos que trabajar cuando viene un paciente que está aquejado de un mal, que no repita lo que no, sino que pueda inaugurar algo distinto. Y nuestra función como padres, cuando instalamos normas, y vemos la repetición de una conducta, es un compromiso con eso. Doctor, no podemos... Solo quiero terminar preguntándole también por la educación en torno a prácticas que son violentas, ya sean deportes que son más agresivos, con más testosterona, también a prácticas que tienen que ver con la crianza de los niños y no necesariamente de las niñas, que tenemos otros desafíos, los niños que tienen que ver con agarrarse a combos, son efectivamente prácticas que uno puede ver y que se van fortaleciendo. O por ejemplo, si uno ve en otros países, en Estados Unidos, que agarren armas desde muy temprano, ¿no es cierto?, y los entrenan para eso. ¿Qué se puede decir? ¿Hay algo ahí también que tenemos que poner? Bueno, los deportes, por otro lado, pueden haber deportes más fuertes, menos fuertes, pero los deportes tienen una característica, tienen reglas, tienen árbitros, tienen determinados códigos, y podrá parecernos algunos de ellos a nosotros una demostración de los aspectos violentos que pueden estar en la cosa instintiva, de que puede estar en aspectos del ser humano, pero no es lo mismo que el desenfreno sin límites de la violencia por el placer sádico del ejercicio de destruir. Es distinto. De todos modos, y sí, voy a decirlo, vivimos en un mundo en este momento muy violento, donde muchas veces incluso la violencia no es la violencia del exterior a la persona, al interior, sino muchas veces son modalidades de vida donde somos violentos con nosotros mismos en un ejercicio incansable de un tener más y más y más y más, y donde terminamos autoexplotados, que son formas de violencia que vemos hoy en los países desarrollados. Es un tema que yo he trabajado bastante. Por supuesto que tenemos que tener una sociedad que empiece a ejercer, a pensar y a pensarse en el entrenamiento de la ternura. Eso generaría muchísimo menos estallidos de violencia, penas, y tal vez algún día podamos tener el honor de sentirnos seres humanos que evitan estar siempre en guerras donde a los que se mandan son a los jóvenes que terminan con su vida. Muchas gracias por esta gran conversación. Sin duda nos ha servido a muchos y a muchas para salir más allá del caso y de la justicia, que es fundamental y es importante, como usted mismo lo decía, sacar alguna lección adicional para conversar entre nuestras familias. Me gusta lo que dice la justicia, me parece muy atinado lo que usted pregunta, porque la justicia, cuando tiene lugar, ordena. La justicia no es un abstracto, por favor no se olviden. La justicia en sí misma, como justicia, no existe. La justicia existe cuando se ejerce, es un ejercicio, como el amor. Claro que sí. Se ejerce, y es básico si queremos convivir. No hay posibilidad de sociedad sin justicia. Es un gran mensaje para toda nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor José Eduardo Abadí, psiquiatra, psicoanalista y además académico, por esta conversación, para profundizar un poquito más y quedarnos con algo que nos permita conversar sobre el caso, a partir del caso de Fernando Baez Sosa. Un abrazo, que esté muy bien. Que tenga muy buen día.